Muy buenas noches, mi nombre es José Jiménez del programa de psicología. El día de hoy hablaremos sobre un panel de las perspectivas de la psicología social. Esta entrega era de carácter colaborativo, pero por motivos de tiempo no pudimos concordar con nuestros compañeros para hacer el trabajo de manera grupal, cosa que esperamos mejorar para las siguientes entregas, ya que pues lo intencional de la psicología social es eh, digamos, integrarnos y ser de un carácter más colaborativo y empático con los tiempos de los demás y poder realizar todo por un bien comunitario. Esperemos que más adelante ya podamos hacer las entregas de carácter colaborativo como se debe. Para iniciar este panel, pues yo seré el hablante y también el coordinador del mismo. Nos vamos a basar sobre ciertas preguntas y nuestro tema central van a ser las perspectivas de la psicología social. Como ya les dije anteriormente, mi nombre es José Luis Jiménez Porto. Bueno, para ya entrar a hablar de esto, teníamos dos textos bases para fundamentar este panel. Uno era la construcción y la crisis de la psicología social como área de conocimiento y el otro era el papel psicológico social en la realidad contemporánea colombiana. ¿Esto qué hace? Nos muestra un enfoque macro a algo un poco más pequeño o digamos específico, por llamarlo así. Nos muestra cómo la psicología social tiene un componente en el que empieza a crearse como disciplina rama de la psicología, pero empiezan a encontrar muchas contradicciones con lo que es la ciencia como tal, porque ellos en su creación como ciencia empiezan a encontrar contradicciones que les empiezan a robarle el mismo sustento de lo que es la psicología social. Entonces la psicología social toma un papel un poco más protagónico y genera lo que llamamos crisis. Esa crisis es ese confrontamiento entre las ideas, digamos, que se venían desde antes de cómo es la concepción del ser humano, hasta cómo ahora podemos modular su comportamiento y el estudio del mismo. Para este panel nos basaremos en cuatro ítems puntuales que son la pregunta: ¿con qué experiencia personal o social puede relacionar los textos que acabamos de mencionar? Identificar con nuestras propias palabras qué quieren decir los textos, porque nos va a dar una perspectiva más amplia de lo que es toda esta parte histórica de la psicología social. Identificar conceptos claves que vamos a definir con nuestras propias palabras, que nos van a ayudar a tener como una concepción más clara de lo que es la psicología social en el largo del tiempo. Y ya finalmente, cómo la temática de los textos contribuye a nuestro desarrollo de rol como psicólogos y a la comprensión de fenómenos sociales de nuestro contexto. Bueno, para comenzar, tomé de YouTube un video, ya que no tuve la oportunidad de tener panelistas. Tomé un video en el cual nos hablan un poco de lo que es la psicología social dentro de contextos específicos, en este caso el contexto colombiano. Pero igualmente nos explican cómo nosotros podemos estar inmersos en lo que es la psicología social como una rama de la conducta humana que es imprescindible para aprender a convivir como seres sociales que somos. Entonces, quisiera que le pusiéramos atención en un momento al siguiente video.
Bueno, ya con este abrebocas que nos dieron de lo que es la psicología social en un contexto específico, más que todo hacia Colombia, vamos a hacer como un breve análisis de lo que fue encontrado en los textos que nos dieron para comprender un poco de la historia de la psicología social y cómo ésta se puede ver inmersa en un contexto social específico. Bueno, la primera pregunta, ¿qué experiencias personales o sociales relacionan? Podría leerlas una a una, pero podríamos decir en un contexto general que la relación que uno logra hacer con la psicología social es que uno como individuo, parte de una sociedad, necesariamente, ya sea de la parte individual o de la parte cooperativa, va a encontrar mil cosas en sus conductas diarias que van a intervenir en un carácter social. Es de aquí, por ejemplo, en la tercera lectura, logré relacionar este enfoque que nos proponía el texto con mi experiencia personal de metamorfosis en mi modulación de mi conducta después de una etapa de duelo y depresión. A pesar de que es un proceso individual, logró permear distintas variables de mi vida que me volvieron ajeno a mis problemáticas que estaba afrontando en ese momento. Fue allí que tuve que aprender de un contexto desconocido, repasar mi historia, mi relación con mi medio y mis relaciones interpersonales para lograr la conciliación y una estructura de propuestas transformadoras tal cual lo ofrece el texto. Como lo dijeron también en el video, es muy importante dejar de ver al sujeto como lo veían en la antigüedad. Cuando la psicología recién comienza, ve al humano como un animal irracional que tiene que encajar en un ámbito natural. Entonces empieza a estudiar su conducta, viendo al humano como un factor de estudio, más no como un actor de este proceso que se está viendo en el fenómeno. Entonces ahí es cuando la psicología social empieza a tener su avance, porque empieza a cambiar desde esas bases científicas vagas que tenemos de lo biológico, a meterse un poco más en lo subjetivo, a lo que tiene que ver ya con la relación que tiene el sujeto con el mundo y cómo este, como un actor activo, puede intervenir para cambiar, modificarlo o hacer distintas cosas con este comportamiento que se observa. Entonces, siguiendo a las otras, nos dice identifique con sus propias palabras la idea central de cada texto. Bueno, en el primer texto nos buscaba hacer una postura crítica frente al análisis epistémico de la psicología social como una rama científica de la psicología. Y esta, en su construcción, dependía de una situación del contexto social, del momento temporal que atraviesa, como lo dice. La psicología social hace parte de las ciencias sociales y las ciencias sociales no existen sin la historia. Entonces siempre va a ser fundamental conocer la historia y la cultura del fenómeno, del contexto donde se presenta el fenómeno, para nosotros poder hacer un análisis crítico frente a esto y poder hacer una posible intervención frente a lo que sería la psicología social. También el segundo texto nos intentaba hacer ver una dicotomía en cómo se desarrollaron la escuela de la psicología social en diferentes lugares, lo que fue Occidente, Europa, América, ¿sí? Todos esos lugares se dio diferente que en Colombia, porque como lo decía el video, las sociedades latinoamericanas se vieron más azotadas por la violencia. Entonces eso creó problemáticas sociales que obligó a la explicación de ellas por medio de la psicología social. Entonces no fue algo teórico, sino fue una necesidad de dar respuesta a problemáticas que se estaban viendo cada vez más presentes en la sociedad. El tercero, pues ya busca darnos a entender la configuración relacional que se da en el contexto colombiano debido a su época histórica que ha generado una crisis humanitaria y social y cómo a partir de estos procesos puede el psicólogo social introducirse en el contexto social colombiano y generar un proceso de avance y cambio en pro de una construcción social más sana. Como ya lo dije anteriormente, simplemente es ubicarnos en el contexto que está el individuo para poder entenderlo. Y no solo el individuo, podemos ver dinámicas diversas de varios participantes, de varios actores, así como podemos ver la de un solo individuo.
pero todas afectan y permean al ambiente social, porque todos estos integrantes hacen parte de un contexto social, y si ellos fallan dentro del contexto social, que es el que está enfermo, y digámoslo así, el individuo se enferma a la hora de interactuar con él, es donde debemos entender, no tanto qué es la psicología social, sino cómo la psicología social nos puede ayudar a entender las problemáticas que afrontamos día a día. Bueno, ya después nos pedían que identificamos palabras de cada texto. Pues encontré algunas que me parece que son importantes para definir un poco lo que es la psicología social. Primero, pues lo que era el mecanicista racional. Vamos a un ser prácticamente inconsciente de su realidad que actúa de manera sistemática, intentando racionalizar lo que sucede en su entorno. Pero no es un actor activo, sino que son procesos que pasan como la respiración, que es un proceso que ya sea naturalmente innato por la necesidad de vivir por medio de respirar. Ya lo que es el pensamiento moderno es cuando vemos ese cambio que viene desde el siglo XVIII, que está un poco alimentado de esas teorías antiguas, que claro, ya se empezaba a hacer la división, pero pues desde el siglo XVIII todavía se lograba ver cierta influencia de lo que eran las escuelas antiguas, que veían al ser humano desde un poco, digámoslo, un poco más metafísico, más, más maravilloso, más mágico, más fantástico, en vez de como algo más real y palpable. Entonces el pensamiento moderno ya nos lleva a lo que es una ciencia mental, las interacciones químicas que puede haber y cómo empieza ya a ver la relación de lo físico, lo psicológico, lo social, lo cultural, para dar un entendimiento. Aquí todavía no se da, ¿no? Ya es cuando pasa a Estados Unidos que empiezan a ver al ser humano como, como un actor participante de su conducta. Pero entonces, digamos, este pensamiento moderno fue ese cambio de la psicología tradicional que venía influida por lo metafísico, por lo filosófico, hacer algo un poco más ya científico sin la necesidad de ser comprobable. Entonces ya se empieza a hacer el cambio, pero pues se mantiene mucho lo de los métodos científicos tradicionales en este momento de la historia aún. Luego la moral la vemos como, como un eje por el cual se basaba la conducta humana de lo que era bueno y de lo que era malo. Y esto mismo establecía la felicidad. Entonces me parece importante porque la moral es establecida por un grupo social que determina qué está bien y qué está mal según las culturas y creencias. Luego de estos están las ciencias morales, que pues ellas ya nos intentan hacer un poco entender lo que les decía, por qué funciona, por qué está bien, por qué está mal, por qué se desarrolla de esta forma, por qué puede generar satisfacción y por qué no, ¿sí? Ya empieza a entender un poco más ciencias morales y humanas, que fue como la determinación que le dieron a la psicología cuando todavía consideraba al humano como un animal irracional. Simplemente estudiaba el porqué de sus conductas. Luego, la lectura 2 encontramos lo que es lo solidario. Lo solidario lo vemos ya desde un enfoque más, no tanto de te ayudo, ¿no? Sino de la necesidad de avanzar como, como de manera cooperativa como sociedad. Lo intersubjetivo ya se trata más de como esta parte de tener más en cuenta al ser, sus pensamientos, sus sensaciones, sus perspectivas frente al mundo y verlo como ya un actor un poco más activo de su misma realidad. La realidad social, pues que es como la interpretación que se da del contexto en el que ahora mismo se está desarrollando la persona y pues lo metafísico que ya les dije anteriormente, que es todo lo que estudia lo que es el pensamiento y la mente de una manera más subjetiva. Y el paradigma emergente se considera como tal cuando se hace esa crisis nueva, o sea, no viene la crisis clásica de lo que es la psicología social, sino se genera una crisis diferente por el tipo de contexto y cultura en el que se desarrolla la psicología social. Ese es un paradigma emergente donde se empiezan a encontrar diferentes crisis que ya no son como la primaria, sino que empiezan a tener otras raíces que de pronto le dan un poco más de base y fundamento a la teoría central de lo que es la psicología social, pero ya genera crisis en resolución de conflictos dentro de este entorno. Finalmente, en la lectura 3 encontramos lo que es la teoría generativa, que es algo así como intentar ya pensar en el futuro, dejar algo, empezar a plantar una semilla que en el futuro se pueda ver un cambio real frente a lo que es el factor de la psicología social. La reflexividad y los saberes construidos que nos dejan ya un poco, digámoslo así, eh, más parados en lo que sería
entender una realidad en la que estamos parados y lograr conceptualizar el porqué de esto y buscar factores que nos ayuden a definir este es el camino correcto para llegar acá. Bueno, no digamos correcto, esta es una posibilidad de camino con el que tú puedes llegar a conseguir lo que quieres como persona dentro de la sociedad y como debes, como ser social, integrarte en en la sociedad y tu contexto para lograr fluir como un ser independiente. Entonces me parece muy interesante como que por medio de estos conceptos se logra ver un poco de la estructura de la historia de la psicología social, que como bien nos lo decían los textos, hacer este constructo de la historia de la psicología social es algo ilógico, porque como tal, hasta ahora, en la etapa moderna, es cuando la psicología social puede ser lo que realmente es. No estaba cohibida por los estándares de lo que era establecer una ciencia hace unas décadas. Finalmente, cómo la temática de los textos contribuye al desarrollo del rol como psicólogo social y con la comprensión de los fenómenos sociales del contexto. Contribuye a mi desarrollo como psicólogo social porque me hace tener un entendimiento más amplio de cómo funciona la psicología social. No simplemente es examinar, no, es que el ser humano se compone del factor político, económico, cultural. No, es entender que el humano sí o sí es un ser social. A pesar de las diferentes vivencias que pueda afrontar en el camino, siempre va a ser un ser social. Y un ser social quiere decir que sus acciones sí o sí van a permear el contexto. Entonces, este debe aprender a relacionarse consigo mismo primero y luego aprender a relacionarse con su contorno social. Porque sin el contorno social, el individuo no tendría un significado claro. Entonces, en mi desarrollo como psicólogo, me ayuda a comprender cómo podemos ver un enfoque de las personas, cómo podemos lograr entenderlas, meternos en su contexto para poder ayudarles, enfocarlos. Y entonces sí me da como, digamos, una premisa para empezar a hacer constructos más estables de lo que podría ser una intervención hacia fenómenos sociales o intervención de individuos con problemáticas con relación a lo social. Y pues la comprensión de los fenómenos sociales del contexto, creo que ya lo hemos hablado durante todo el panel. Simplemente es entender, callarse un momento y saber escuchar, admirar, observar y entender lo que nos rodea. Hay veces el mismo contexto nos habla y nosotros por no callarnos no sabemos escuchar. Y de la misma manera, el que no sabe callar no sabe hablar. Entonces, como psicólogos sociales, para entender un contexto, tenemos que callarnos, escucharnos, ver, analizar, estudiar, investigar y luego sí meternos a decir, oiga, puedo proponer esto para mejorar esta problemática social, puedo ayudarte en esto, te recomiendo esto, hacer un enfoque más real frente a datos reales. Eso sería todo respecto a este panel que nos permitió conocer un poco de la historia de lo que es la psicología social y cómo esta nos puede ayudar a ser un factor diferenciador como una rama de la psicología, pero que nos puede ayudar a generar constructos muy interesantes de cómo la psicología puede llegar a ser una ciencia de cambio realmente notable para la construcción social. Muchas gracias.